No es Creo que necesario va a que ser lo vean. lo mejor. ¿Me escuchan ahora? Sí, Te sí, escuchamos perfecto. muy bien. Bueno, cuando quieran arranco entonces, Bueno, con una breve presentación. Espera, está Espera, entra. Romeo, espera que todavía no. Sí, Ahora sí Espera que vamos a dar unos minutos están que entrando. los espectadores. Ahí está. Estamos recibiendo a los espectadores en este momento, se están conectando. Lo que vamos a hacer es pedirles a quienes no estén en el uso de la palabra que apaguen el micrófono, porque Gabriela, vos podés silenciar. Vos podés silenciar. Si te dio el permiso, vos encargate Sí. de silenciar a... Ahí Jaime tiene abierto el micrófono. ¿Está? Ahí está. Okay. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la asistencia. Estamos aquí celebrando los 10 años de la Facultad de Derecho de una forma en la que nunca esperamos celebrarla. Este año teníamos un montón de planes, como mucha gente en todo el mundo, y entre ellos estaba un montón de actividades académicas y culturales de celebración de los 10 años de nuestra joven facultad. Tuvimos que, bueno, replantearnos un montón de cosas, desde cómo nos contactábamos entre nosotros, desde cómo estábamos dando clase en la facultad, y bueno, cuando entramos en esta nueva normalidad, que nos costó a todos, empezamos a replantearnos desde el consejo asesor y desde el consejo de la universidad, cómo íbamos a celebrar los 10 años. No podíamos, aunque estuviera el COVID, dejar pasar una ocasión tan importante para todos. Es así que nació este ciclo de conferencias que hoy estamos dando por iniciado, con esta conferencia inaugural, que va a llevar desde el día de hoy hasta el 27 de octubre, como una forma de celebración, festejo y reencuentro con la comunidad académica, con nuestros egresados, con nuestros docentes y con la ciudadanía en general. Así que bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a todos. Vamos a iniciar la conferencia de hoy con las palabras del profesor Romeo Pérez, que hicimos lo imposible para verlo, pero tuvimos algún problema técnico. Así que yo le voy a dar la bienvenida a Romeo, que en esta primera oportunidad lo vamos a escuchar nada más, y después seguimos con la oratoria de los demás. Así que, bueno, Romeo, cuando te voy a activar el audio, ¿ok? Muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Bueno, en primer lugar agradezco que me den la oportunidad de compartir este aniversario que nos llena tanto de alegría a los que hemos participado, aunque sea indirectamente, desde los comienzos de este proyecto, desde el nacimiento de esta facultad. En segundo lugar, adelanto mis felicitaciones a los que han organizado la programación de los ciclos en que se va a traducir la conmemoración del aniversario. Realmente, por su amplitud temática y por lo destacado de los conferencistas y panelistas, creo que la celebración va a estar a la altura de lo que significan los 10 años de actividad de la Facultad de Derecho del Instituto CLAE y hoy en día de la Universidad CLAE. Conversábamos preparando justamente este panel con Mario Garmendia hace muy pocos días acerca de cuál podría ser el eje de la breve intervención que yo voy a tener en el panel. Y conveníamos en que sería oportuno, y creo que hay mucho para decir respecto de los antecedentes de la creación, los antecedentes inmediatos de la creación de la Facultad de Derecho del CLAE.
cuando el CLAE era instituto universitario. Esos antecedentes, al menos en una determinada perspectiva, me parecen dignos de ser evocados, y evocados hoy, a 10 años, o algo más, digo, a 11 o 12 años de que ocurrieran, 10 años de funcionamiento de la Facultad de Derecho, porque creo que ponen de relieve, son una manifestación de una de las características que tiene la institución del CLAE, de una de las características de los contenidos, de las tradiciones que el CLAE ha generado y no deja de cultivar. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es esa característica? Me refiero a lo siguiente. En el proyecto de desarrollo universitario, el CLAE no tenía, hace 11 años aproximadamente, no tenía decidida, ni estaba encarando la preparación de la creación de carreras en el campo del derecho, y menos de una facultad formal de derecho. No lo tenía simplemente en cuanto a que debía fijar, dentro de sus limitadas posibilidades, debía fijar un orden de prioridades. Y en ese orden de prioridades, las carreras del derecho, las disciplinas del derecho, no ocupaban los primeros puestos. Por un lado, porque el CLAE buscaba ampliar la oferta del sistema universitario uruguayo, mirado en su conjunto. Es decir, no duplicar, en principio, no duplicar ofertas, sino agregar ofertas a las que a las que tenía planteadas el sistema en su conjunto, la UDELAR y otras instituciones privadas universitarias. Pero por otras razones de factibilidad, no aparecía entonces el derecho en los puestos altos, digamos así, del ordenamiento de prioridades del CLAE. Aquello que el CLAE se aprestaba a seguir haciendo o a iniciar. ¿Cómo surge entonces la práctica que lo que encamina al CLAE, que lleva al CLAE al campo de la formación jurídica, a las carreras de base jurídica y a la constitución o al impulso de la fundación de una verdadera facultad de derecho? Surge como respuesta. Y esta es la característica que yo quiero señalar en la institución y en las tradiciones del CLAE. El CLAE se inserta de tal manera en la interacción social que muchas veces toma iniciativas y otras veces responde a iniciativas, a demandas, a oportunidades, a aquello que surge en el diálogo con actores de la sociedad de distintas características. Actores, por decirlo así, del sector cultural, dentro del sector cultural del subsector formativo o educativo, pero también actores de la vida política y cívica, de la actividad cooperativa, de la actividad sindical, del emprendedurismo, etcétera, etcétera. Es así que, con una cierta añoranza de tener carreras de derecho, porque en el CLAE siempre se valoró, cuando no estaba en los primeros lugares de la lista de prioridades del CLAE, sin embargo se valoraba el derecho y las profesiones y las aplicaciones de las formaciones jurídicas
en tanto portadoras de valores y de capacidades de desenvolvimiento de la sociedad y de cambio de pautas sociales muy fundamentales. El derecho siempre fue apreciado en este sentido como un instrumento, o más que un instrumento, como un portador de aquellos valores que el CLAE cultivaba y quería contribuir a que fueran plenamente realizados. Y sin embargo, hubo que esperar, y así surge la facultad, las carreras, la facultad de Derecho del CLAE, hubo que esperar a que vinieran al CLAE de otros ámbitos sociales los estímulos concretos que lo llevaran a comprometerse en la creación de una facultad de Derecho. ¿Cuáles fueron esos estímulos? El primer episodio que podemos incluir dentro de esta designación de estímulos es un instrumento infausto. Es la clausura de un instituto universitario en Punta del Este que, entre otras cosas, proporcionaba formación de abogados y de escribanos. La clausura a nosotros nos constaba por nuestra participación en la vida universitaria general del país. La clausura estaba fundada en razones poderosas, pero era una clausura. Como resultado de esa decisión de inhabilitar un instituto en funcionamiento, fueron afectados múltiples intereses, pero especialmente dos clases de intereses. En primerísimo lugar, los intereses de los que estaban cursando en ese instituto, hasta ese momento habilitado, las carreras de Derecho, o sea, estudiantes. Algunos de ellos en el primer año, pero otros en el segundo y otros muy próximos a culminar, porque ese instituto había funcionado unos años, sus formaciones como escribanos o como abogados. Ese interés era el más afectado, el más gravemente afectado. Un segundo interés, y hay algunos otros, pero el segundo que quería mencionar, es el interés de muchos docentes que estaban participando con toda seriedad, con toda probidad en la actividad del instituto que se clausuraba. Ese es el primer estímulo. En principio no estaba referido al CLAE, era un problema social, un problema que se podía compartir en toda su gravedad, pero que no interpelaba directamente al CLAE. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que el CLAE recibió la interpelación de algunas autoridades públicas, concretamente de la Intendencia del Departamento de Maldonado y de donde estaba radicado el Instituto Clausurado, y del Ministerio de Educación y Cultura, en cuanto, en fin, supervisor, orientador general de la actividad del sector universitario en sus dos subsectores, sobre todo en el subsector privado. Recibimos la interpelación. ¿No podrían ustedes llenar el hueco que ha dejado este instituto? ¿No podrían en alguna manera responder a esa demanda que quedaba insatisfecha de estudiantes universitarios y a esa disponibilidad de docentes que habían cumplido correctamente con todas sus obligaciones y que estaban prestando servicios valiosos hasta la clausura del instituto anterior? Bueno, y observen ustedes, voy a ser muy breve, en el tipo de respuesta que dio el CLAE y a dónde condujo en definitiva. Y con eso terminaría yo mi intervención. Tanto la Intendencia de Maldonado como el Ministerio de Educación nos urgían
no solo una respuesta positiva, sino una respuesta positiva que redundara en muy corto tiempo en la reanudación de la actividad docente dictada en Maldonado, además. Estábamos en los meses finales de un año lectivo y la urgencia que nos planteaban era iniciar actividades en el primer semestre del año lectivo siguiente. Nuestra respuesta fue, digo, nos tomamos tiempo. En ese tiempo, por supuesto, cumplimos determinadas gestiones. Me voy a referir dentro de muy poco tiempo, de un par de minutos, a esas gestiones. Y maduramos una respuesta. La respuesta fue doble a estas interpelaciones concretas que nos habían llegado. La respuesta fue: vamos a hacernos cargo de llenar ese vacío, vamos a preparar la oferta en Maldonado de carreras del campo jurídico, tanto la carrera de abogacía como la carrera de notariado. Primera respuesta positiva en relación a lo que se nos requería, pero segunda parte que no iba en el sentido en que éramos requeridos: no podemos abrir una oferta seria en el primer semestre del próximo año lectivo. Eso podrá ser como muy pronto en el segundo semestre, y si no, a comienzos del subsiguiente año lectivo. O sea, fue una respuesta. No, la iniciativa no surgió del CLAE de por sí, pero fue una respuesta madurada y condicionada en esos términos. Se nos aceptó la respuesta en sus dos facetas: la positiva en cuanto a lo requerido y la que no coincidía con lo requerido en cuanto a la urgencia que se nos presentaba y a la que se nos quería llevar. Al madurar la respuesta, por supuesto, tuvimos una deliberación interna en los órganos de conducción del CLAE, pero además hicimos algunos contactos. Y creo que no cometo ninguna infidencia, todo lo contrario. Yo diría que es de mi parte, al nombrarlos, voy a reiterar el agradecimiento que más de una vez formulamos con toda sinceridad las autoridades del CLAE de aquella época. Tomamos contacto con Alejandro Aval. Y bueno, el contacto tenía que ver con la interpelación que recibíamos del Ministerio y de la Intendencia. ¿Qué le pedíamos? ¿Por qué le llevábamos el planteo a Alejandro Aval? Porque le pedíamos que fuera quien encabezara el armado de la formación jurídica que debíamos retomar, y que la armara dentro de las condiciones que las circunstancias imponían. Es decir, ya que el instituto clausurado albergaba estudiantes de abogacía y de notariado que estaban en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, en los últimos años de derecho, había que preparar la apertura de los 6 grados de una carrera de derecho en simultáneo, no abriendo año a año como habíamos hecho con la de medicina un poco antes, sino los 6 años juntos, porque había estudiantes a los cuales le faltaban 2, 3 materias para recibirse de escribanos o de abogados. Con eso fuimos a Alejandro Aval. Y Alejandro, bueno, por supuesto se tomó su tiempo, muy breve, ¿no? Pero se tomó su tiempo para reflexionar y nos dio una respuesta positiva, como la que habíamos dado a quienes requerían al CLAE la apertura de las carreras de derecho, pero también condicionada. Y la condición consistía en que
él se hiciera cargo de dirigir la reapertura de esta oferta de formación en Derecho, formando equipo con Mario Garmé en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, en el decanato de la Facultad de Derecho de la UDELAR. Por supuesto, le aceptamos la condición y de ahí en adelante es que surge, y ahora a eso se va a referir, supongo, el mismo Alejandro, Mario, Gabriela y otros, de ahí en adelante es que en los meses siguientes, ya no para abrir en 3, 4 meses, pero debiendo aprovechar cada semana del tiempo que pudiera transcurrir antes de la reapertura, ahí este equipo encabezó, manteniendo algunos pocos docentes del instituto que había sido clausurado y consiguiendo la adhesión de muchos otros docentes, bueno, preparó la apertura en condiciones de indiscutible garantía de calidad, de jerarquía, que es lo que de la formación que se ofrecía, que es lo que yo creo, y creo que esta es una opinión socialmente consolidada, es lo que en estos 10 años ha sido puesto en evidencia. Realmente la facultad, desde sus inicios y en todo el curso hasta este aniversario tan importante que estamos conmemorando, ha prestado un servicio de gran valía y nutrido de aquellos valores que el CLAE quería para una carrera de Derecho y que una carrera de Derecho puede transferir a su realización social de modo tan influyente, tan trascendente como lo ha hecho la Facultad de Derecho del CLAE. Era lo que quería decir. Muchas gracias, Romeo, por tus palabras. La idea de esta conferencia es, bueno, recorrer desde el inicio de la facultad hasta el día actual, hasta la actualidad, mejor dicho. Así que, bueno, ahora, ya que fue aludido, vamos a darle la palabra a nuestro primer decano, el doctor Alejandro Maña. Bueno, buenas tardes a todos. En realidad algunos ya los he saludado, pero hay otros que todavía no, así que me permito comenzar esta breve intervención saludándolos y también a los que están fuera del panel, interviniendo como, bueno, oyentes de esta presentación de los primeros 10 años de la facultad. El Romeo se refería a la facultad y los 10 años, que es lógico que así fuera, pero capaz que sería bueno decir que el CLAE no empezó hace 10 años. Ciertamente el CLAE tiene sus orígenes en un sacerdote francés, un sacerdote bretón, el padre Luis Lebret, que fue quien dio inicio con su prédica y su acción a los equipos del bien común, ya en la década del 40. Y bueno, a partir de ahí, no voy a hacer el detalle, pero a partir de ahí es que surgió el CLAE. El CLAE en la década del 50 se organiza, sobre fines del 50 sobre todo, se organiza formalmente como una institución, de manera que a esta altura tenemos una universidad que es muy nueva como tal, pero encarnada en una institución que tiene más de 6 décadas de existencia en nuestro país. En cierta forma, es la universidad privada con más antigüedad en el Uruguay. Digo en cierta forma porque, por cierto, que como instituto universitario recién pasó a ser tal en el año 97, y las carreras propiamente universitarias se formalizaron
si no recuerdo mal, en medicina del 2006, la Facultad de la Cultura muy poco después, en el 2010, y bueno, nosotros en el 2011. Nosotros me refiero a nuestra Facultad de Derecho. Y bueno, la historia termina en el 2017 cuando el CLAE se convierte en universidad. Que en realidad, aunque quizás lo omitió Romeo en su explicación, puede decirse que era uno de los objetivos de la creación de la Facultad de Derecho, porque para que el instituto universitario pasara a tener formalmente el estatus de universidad se requería que tuviera 3 facultades instaladas. Y bueno, cuando se resolvió por el CLAE, en mérito de las circunstancias urgentes que nos narraba Romeo, iniciar la Facultad de Derecho, recién ahí se conseguían tener las 3 facultades que se requerían para que se constituyera el CLAE formalmente como una universidad. Y pasara de ser un instituto universitario, y antes lo que hoy llamamos una ONG, por cierto, de concursos de posgrado de todas maneras, se pasara a convertir bueno, una universidad privada, la primera localizada formalmente no solo en Montevideo, sino también en el interior de la República. Es muy cierto lo que decía Romeo del origen, de la urgencia, perdón, de la urgencia de que se instalara la Facultad de Derecho. Fue una respuesta a un requerimiento de cientos de estudiantes que habían quedado varados en su formación y sin posibilidad de continuarla en Maldonado y muy difícilmente en alguna otra institución fuera Maldonado. Y el CLAE, con el espíritu de servicio que lo preside desde sus orígenes, se prestó a hacer un esfuerzo para convertirse en la respuesta adecuada al requerimiento en cuestión. Un requerimiento que, por cierto, tuvo instancias formales, quizás privadas. Yo personalmente, por lo menos, sí las tuve, y fueron intercambios importantes y largos y que me terminaron de convencer con las autoridades del Ministerio de Educación de aquella época. Concretamente era Ricardo Arlich, un ex compañero de Consejo Directivo Central de la Universidad, con quien me he entendido siempre muy bien y con quien tuve que departir bastante sobre este asunto, también con la Intendencia de Maldonado, que también estaba requiriendo una solución y pensaba que el CLAE, que tenía ya instalada la Facultad de Medicina en Punta del Este, podía quizás enfrentar esto. Pero no fue fácil enfrentarlo, porque como decía Romeo, no se trataba de, bueno, tomarse 1 o 2 años para diseñar los planes de estudio de 2 carreras, los programas de cada una de las asignaturas, contactarse con los docentes que tuvieran relieve y buena formación para poder dar respuesta a los requerimientos académicos que el CLAE necesariamente quería imponer, porque si no, no se aceptaba crear la Facultad de Derecho. De manera que se trataba de algo bastante raro, que era hacer un esfuerzo, no para comenzar lenta y pausadamente a pensar qué hacer, sino para hacerlo enseguida. Y bueno, lo hicimos lo más rápido que pudimos, pero les puedo garantizar que entre Mario Garmendia, Gabriela Iparraguerre, quien habla, y bueno, Julián Soquelvide en alguna medida, y algún otro docente que colaboró un poco en ello, ¿qué hicimos? Hicimos 2 planes de estudio completos. Hicimos los programas de todas las materias, los 2 planes de estudio, como se requería en el Ministerio de Educación y Cultura, es decir, con todo el detalle de los programas, con toda la bibliografía general, la bibliografía particular para cada punto del programa. Y además nos tomamos un tiempo muy grande para elegir, más grande en 2 meses o 3, para elegir al cuerpo docente. Curiosamente, y eso es un mérito de CLAE,
no solo docentes locales, que por cierto algunos había, que provenían del Instituto Universitario Clausurado, y otros que simplemente vivían ahí, pero eran docentes en la Universidad de la República de Montevideo, como el doctor Meliante, por ejemplo, que lo estoy viendo ahí. Eh, se, no solo, bueno, aceptaron con gusto, prácticamente todos, sino que además tuvimos que elegir, porque resulta que había gente que, enterada de que se iba a hacer la Facultad de Derecho del CLAE, eh, gente con capacitación académica, con buena formación, se empezaron a ofrecer sin que tuviéramos oportunidad ni siquiera de llamarlos. Así que, bueno, en alguna parte no solo tuvimos que solicitar el concurso de docentes, sino que tuvimos que elegir entre muy buenos docentes que se postulaban para dar una mano en este emprendimiento académico. Fue una experiencia, por cierto, que muy original. Conseguimos, el CLAE consiguió, y bueno, con el esfuerzo enorme de Mario y de Gabriela, y de alguna manera el mío también, conseguimos armar todo esto en poquísimos meses. No fue un año, ni diría que ni un semestre. Y después hubo que seguir, ¿no? Seguir porque, claro, se pudo comenzar casi enseguida para atender los requerimientos de, insisto, no eran 10, 15, ni 20, ni 100, eran casi 200 estudiantes universitarios con sus carreras detenidas a raíz de la clausura de una institución que, por cierto, no cumplía con los requisitos que, a mi entender, a nuestro entender, tenía que tener una institución académica del nivel universitario, y de todas maneras no fuimos nosotros los que resolvimos eso, ni por asomo. Era, diría que una idea que permeaba por todo el ámbito académico del Uruguay, de que eso no podía seguir. Bueno, y nos preocupamos de los estudiantes. Y tuvimos el concurso de estudiantes. Alguno de ellos ya es docente en la facultad. Y tuvimos el concurso de los estudiantes y bueno, pues ahí salió para adelante. Incluso nos tomamos el trabajo de hacer algo que tuviera, aunque sea un signo distintivo importante en la formación académica de los estudiantes, y en los planes de estudio de ambas carreras se incluyó, para finalizar el cursado correspondiente, la necesidad de hacer lo que se llama una memoria de grado, que viene a ser, como todos ustedes saben, prácticamente una tesina con un curso preparatorio de casi medio año, y después con la tutoría directa, y después con el examen por un tribunal para la eventual valoración de esa memoria de grado. Un éxito, la memoria de grado, realmente ha sido, hay trabajos que son memorables y que alguno ya ha pasado a ser publicado en revistas académicas, y bueno, yo confío que eso se siga extendiendo. Sé que no puedo hablar mucho más. Me gustaría hablar del futuro. Me gustaría volver de vuelta a lo que comencé diciendo. Tengamos presente que todo esto empezó con el sacerdote Luis Lebré hace ya 70 años, y que en el Uruguay el CLAE nos está acompañando, no de hace 10 años, como es la historia de la Facultad de Derecho, sino desde hace más de 6 décadas, al servicio de la comunidad, no solo de la comunidad académica, al servicio de la comunidad en la cual está insertado. Bueno, gracias, Gabriela y Mario. Muchas gracias, doctora Val. Seguimos con la oratoria, y ahora es el turno de la escribana Miriam Miranda, que es de nuestra primera generación de egresados. Así que, Miriam, el micrófono es tuyo. Al panel y a los oyentes que nos escuchan, pero que yo no logro verlos. Bueno, es un honor compartir esta primera conferencia que se enmarca en el aniversario de los 10 años de la Facultad de Derecho.
Tal vez las palabras no expresen la emoción que hoy estamos sintiendo en lo personal y en la representación de muchos estudiantes y egresados que pudieron cumplir con un objetivo y con un sueño. Y esta emoción también nos llega cuando debemos hacer referencia a una línea del tiempo que se inicia con el nacimiento de esta Facultad de Derecho hasta el hoy de esta institución. Triple emoción, y es triple porque me estoy refiriendo en calidad también de egresada, de integrante del primer consejo asesor de esta Facultad de Derecho, electo el 9 de mayo del año pasado, y a su vez como protagonista desde el inicio, junto a muchos estudiantes, autoridades de la institución CLAE, de gobierno nacional y departamental de la época, que contribuyeron a construir con muchísimo esfuerzo y compromiso este proyecto inicial de esta facultad. Nuestro desafío en aquel entonces era lograr que en el departamento de Maldonado se instalara la Facultad de Derecho, para que los sueños de muchos estudiantes, particularmente del interior del país, y sobre todo de la región este, que aspiraban a formarse como protagonistas del derecho, pudieran concretar ese sueño. Como los que me antecedieron en el uso de la palabra muy bien lo describieron, podemos decir hoy que fue un gran desafío y un gran logro. Nuestro reconocimiento a aquellos estudiantes de la primera generación. Fueron muchas noches de reuniones, de idas, de venidas a Montevideo, de concurrir a hablar con las autoridades, hacerles entender lo que es y significa para el país el interior. Y eso lo seguimos manteniendo. Es muy importante la descentralización. Y es muy importante y nos quedamos muy contentos cuando vemos y sentimos en el patio de la facultad estos jóvenes y otros no tan jóvenes que caminan, estudian e interactúan y que vienen de otros departamentos. Decía entonces nuestro reconocimiento a aquellos estudiantes de la primera generación, a las autoridades de la época, de la institución CLAE, que hoy permiten que muchos puedan proyectarse y formarse como abogados y como escribanos. Y ya pasaron 10 años. Es mucho tiempo 10 años, pero pasó rápido, muy rápido. Pero lo más importante, y acá el detalle, que la facultad se consolida institucionalmente en varios aspectos de su vida interna, con una integración plural y una participación responsable y de compromiso. Y eso es muy importante. Es muy importante para los jóvenes estudiantes, es muy importante para los padres que hacen el esfuerzo de que esos jóvenes puedan asistir, es muy importante para aquellos no tan jóvenes, pero que trabajan y estudian al mismo tiempo, y es muy importante para la sociedad. El CLAE es un hito en el departamento, y ha dado ejemplo de su estudio, de su responsabilidad y de su consolidación. Nosotros concebimos esa actividad universitaria promovida en este caso
desde el ámbito privado, como un servicio público, como se debe a la sociedad en su conjunto, tanto por los aportes que vuelca en ella, como por los desafíos que desde ella recibe. Y en este sentido, seguimos con otros desafíos, con la creación de nuevos ámbitos de trabajo, ámbitos de participación, de retroalimentación entre los estudiantes, los profesionales en Derecho y la propia universidad. Nuestros proyectos se inspiran desde siempre en el marco del pensamiento de Joseph Le Brecht. En su obra dinámica concreta del desarrollo, y haciendo referencia a él al Centro de Estudios de Economía y Humanismo, y a todos los métodos de rigurosidad en la investigación, de compromiso humanista e innovación en el conocimiento, es que nos da fuerza y seguimos impulsando y promoviendo la excelencia en distintos ejes temáticos. La actualización y la calidad permanente de la academia es muy importante. La investigación jurídica y los distintos enfoques interdisciplinarios en los que debemos estar abocados. La especialización en el pensamiento del posgrado y de las maestrías. En la transversalidad educativa, que englobe la cultura, la medicina y el derecho. Y la interacción y la cooperación interdisciplinaria, no solo nacional, sino que debe ser regional e internacional. Esta reflexión, para ir redondeando, quiero decir que el objetivo del conjunto como valor humano, ya Le Brecht hablaba de la ascensión humana de simplemente desarrollo, pero definiéndolo como un crecimiento integral. Y ese crecimiento integral y ese mensaje que hoy nos toca expresarles a ustedes en nombre de los egresados de la facultad, es que aspiramos que conjuntamente y enlazados todos los órdenes podamos seguir avanzando. Docentes, estudiantes y egresados. No quiero dejar pasar de saludar en mi nombre y en el nombre de todos los compañeros con los cuales estamos trabajando ya como aspirantes a docentes en distintas cátedras, y en el nombre del doctor Aval, con quien tuve el honor de recibir de sus manos el primer título en la Universidad de la República, y posteriormente de sus manos también el título en la Facultad de Derecho CLAE, nuestro reconocimiento a todos los docentes. Aquellos con los que empezamos juntos hace 10 años, a los que hoy no están, pero dejaron historia, y no los voy a nombrar porque son más de uno, pero saben a quién me estoy refiriendo. Y a los docentes que viajan con sacrificio, con esfuerzo, desde Montevideo, para darnos sus enseñanzas. Y por eso es muy importante que esos docentes que viajan y que nos enseñan y que nos dan ese valor de la educación, sigan formando aquí, en el departamento, nuevos profesores, que serán multiplicadores de las distintas generaciones. Quiero además, en el nombre del ingeniero Lalam y el doctor Garmendia, nuestro saludo
en nombre de toda esta generación, un gran abrazo y sigan adelante porque hay muchísimo para hacer todavía en el conjunto con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Miriam. Preciosas palabras, muchas gracias. Pasamos a la palabra a Agustín, que es estudiante ahora en nuestra facultad y miembro también del Consejo Asesor. Adelante, Agustín Arteta. Agustín Arteta. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los compañeros del panel, a la gente que nos está escuchando. En especial le mando un saludo a mi compañero Fidel Fonte, que no pudo estar presente por un problema de salud, pero que seguro nos está escuchando. Bueno, quiero agradecer por permitirnos ser parte de este momento tan importante para nuestra universidad, como lo es la celebración de su 10º aniversario. Es para nosotros como estudiantes un honor y un privilegio ser partícipe de este encuentro. Y en mérito de esta ocasión, me gustaría mencionar algunos puntos que vale la pena resaltar sobre nuestra institución en la actualidad. O sea que mis compañeros hablaron un poco del pasado, y yo como estudiante actual del 4º año voy a referirme a unos puntos de ahora. Y en primer lugar, como también lo hizo la escribana Miriam Miranda, como siempre lo hemos hecho nosotros, es destacar la creación del Consejo Académico Asesor, que tiene un valor fundamental para nosotros, para los estudiantes, porque pudimos ser partícipes de decisiones académicas, aportando nuestra opinión y formulando propuestas que siempre han sido atendidas y debatidas con absoluto respeto por todos los destacados miembros que integran el Consejo. Y de allí han surgido muy lindas actividades, charlas, jornadas, publicaciones, y se han tratado diversos temas en específico. Pero relacionado con este punto, voy a hacer referencia al segundo hecho muy importante para nuestra facultad, y hacer referencia a la eficacia y con la inmediatez que se trabajó y se puso en marcha el sistema de las clases virtuales. Y esto se lo debemos en gran parte a nuestro decano, que lo veo por ahí, el doctor Mario Garmendia, y a nuestra secretaria académica, doctora Graciela Iparaguerre, que no podemos pedir un mejor equipo como el que hacen ambos para el funcionamiento académico de nuestra universidad. En menos de una semana del inicio de la pandemia, nosotros ya estábamos con las clases online. Y eso también se lo debemos agradecer a todos los docentes que se mostraron dispuestos a hacer un cambio tan radical como necesario para el fortalecimiento de nuestros conocimientos. Ya para terminar, quiero decir que la grandeza de nuestra institución, de nuestra universidad, no solo la hacen los reconocidos docentes o los alumnos, sino también aquellos que día a día hacen funcionar los engranajes de nuestra universidad. Aquello que es un pilar fundamental y es el personal no docente. Administrativos, auxiliares de servicio, personal de veeduría, mantenimiento, en fin, todos ellos que día a día nos reciben con amabilidad y siempre están dispuestos a solucionarnos todo lo que a su alcance, inclusive más. Así que para ellos y para todos los que hacen posible el funcionamiento de la universidad, en nombre de los estudiantes, les decimos gracias. Muchas gracias y felices 10 años. Muchísimas gracias, Agustín. Muchas gracias por el agradecimiento de las palabras. Pasamos ahora al doctor Luis Meliante, que además de ser profesor desde el primer día acá en la facultad, fue el primero que en la pandemia se atrevió al video. Luis, la palabra es tuya. Bueno, un gusto estar con ustedes. Y realmente todos los testimonios que se han brindado han sido muy emotivos y muy sinceros y reales además. Como tengo acá la mirada severa y adusta de mi decano, voy a tratar de ceñirme estrictamente a los minutos que él nos ha concedido, pero tengo que hacer 3 o 4 precisiones.
En cuanto a la tradición del CLAE, digo, bueno, ya Romeo y Alejandro se han referido. A mí lo único que me restaría decir que luego de todo ese itinerario que muy bien relató, ambos relataron, y sobre todo Alejandro, también el CLAE, que fue eso lo que a mí de alguna manera siempre me sedujo de la institución, además de haber sido lector de los bien estructurados y definidos cuadernos del CLAE, que tienen también una tradición de publicación muy, muy importante, no solo acá en Uruguay, sino en toda Latinoamérica. El CLAE fue particularmente un gran gestor en la formación de las ciencias sociales, particularmente historia, economía, sociología y ciencia política. En momentos incluso en donde de alguna manera funcionaba, como bien dijo Alejandro, como una ONG en épocas de la dictadura cívico-militar, y de alguna forma se las ingenió, digo, para académicamente llevar adelante estos proyectos de estudios y de posgrado. En lo que respecta a la universidad, que como bien dijo también Alejandro, nace en el 2017, también fui testigo de todo ese proceso de gestación desde el inicio. Y seguramente, digo, voy a hacer algo, una cuestión autorreferente que involucra a Alejandro de vuelta, y que seguramente él no ha de recordar, porque él bien dijo que tuvieron que armar el equipo docente, y yo recuerdo que él me llamó por teléfono un día sábado, cuando yo estaba con mi familia en la playa, en verano, lo que me sorprendió profundamente, digo, pensé que bueno, que era por un tema judicial o algo por el estilo, y no, simplemente era para decirme que, claro, él ya me conocía como profesor, yo era profesor graduado en la UDELAR, él había sido también mi decano en esas instancias, y me ofreció la posibilidad de dictar la materia a la cual yo me he dedicado, que es la filosofía y la teoría general del derecho. Me dio a entender que se iba a formar un instituto universitario y que requería de docentes que tuvieran cierta experiencia. Yo accedí con muchísimo gusto y quedé profundamente agradecido y realmente motivado. También me pidió que hiciera el programa de la asignatura. Digo, yo justamente me dijo, mirá, puede ser el mismo de lo del AR, puede ser otro, te lo dejo en tus manos. Y la casualidad era que yo había hecho el programa de esta materia en la Universidad de la República. O sea, y que con pequeñas correcciones se aprobó por el instituto respectivo y después por el consejo, y todavía está vigente. Entonces digo, simplemente lo que tuve que hacer fue adaptarlo de alguna manera en algunas cuestiones, porque sabía también que la carga horaria iba a ser un poco menor a la que teníamos en la Universidad de la República, y de alguna forma, digo, con eso empecé mi actividad docente en el CLAE con orgullo, con dedicación, con pasión y con un sentimiento realmente de poner de mí lo mejor que pudiera. Quiero sí también destacar algunos aspectos, digo, porque no fue, digo, él fue muy claro y también Romeo fueron muy claros en cómo se gestó todo esto y la urgencia con que de alguna manera se tuvo que intervenir. Es cierto que nosotros en la primera generación docente y la primera generación de estudiantes recibimos una cantidad de estudiantes que venían del instituto que de alguna manera había sido clausurado por el Ministerio de Cultura de la época, ¿verdad? Pero no solamente era eso, sino que además teníamos otro problema, digo, había que generar una biblioteca. Y realmente era también un desafío. Es decir, yo me acuerdo que los
yo tuve, el primer grupo que tuve tenía 4 alumnos, y todos eran alumnos que venían del instituto que había sido clausurado. Y los primeros textos, los teníamos que aportar los docentes porque todavía no había una infraestructura de biblioteca que se fue gestando y haciendo de a poco, y hoy está realmente organizada, y yo diría que tiene una notoria completitud. Pero en aquella época fue difícil, porque en definitiva yo cada tema que daba tenía que ir con un conjunto de fotocopias, que las dejaban en la fotocopiadora, los estudiantes iban, bueno, prestaba libros, los dejaba, en fin, hicimos todo un andamiaje de cosas que tiene mucho de intimista. Yo diría que lo definiría de esa manera. También quiero destacar algo que Agustín dijo, y que es que en todo momento, ya sea del primer decano, que fue Alejandro, del segundo decano, que es Mario, de la asistente académica, que es Gabriela, y de todos y cada uno de los funcionarios administrativos que integran el CLAE, siempre recibimos afecto, cordialidad, escucha y absolutamente la posibilidad de eliminar todas las trabas burocráticas para solucionar los problemas. Que eso no es poco, al contrario, es un valor muy importante. Por razones que no vienen al caso, también tuve la oportunidad de hacer alguna intervención profesional. Conocí a nuestro rector, una persona realmente que aprecio muchísimo, que es el doctor Andrés Dalán, y a muchos de los miembros instituyentes del CLAE de la época. Hoy también formo parte del consejo, asesor académico, un orgullo, también un desafío, y de alguna manera creo que si tengo que seguir con esta autorreferencia personal de lo que es mi vinculación con el CLAE, no me pesa nunca ir a la clase. Es decir, voy con ganas, voy con entusiasmo, voy con dedicación y disfruto de todas las clases que doy, más allá de la excelencia que puedan tener. Sí, los que han sido alumnos míos me conocen, trato de poner de mí lo mejor, porque creo que el CLAE merece conservar la tradición con la que se gestó. La excelencia académica es uno de los nortes, y también la formación humanista necesaria que deben tener sus estudiantes. Sigo con una materia pendiente en lo que a mí respecta, porque mi segundo apellido es Garcés, o sea que es vasco, y de alguna manera genera también una necesaria porfía, y yo quisiera lograr la posibilidad de generar un área de intercambio interdisciplinario entre las materias no dogmáticas, para posibilitar lo que Miriam dijo en su momento, es decir, la posibilidad de generar estudios de investigación y de posgrado. Con esa posibilidad. Creo que sería algo importante. No lo he podido insistir ahora en el Consejo, porque obviamente estamos en una situación muy especial, pese a que nos seguimos reuniendo en forma virtual, pero bueno, en algún momento esto podremos manejarlo con la dedicación y con el esmero que todos necesitamos, y sé que desde el Consejo esta perspectiva se va a acompañar también. Y sí es cierto lo que Gabriel acaba de decir, fui el primero que me animé a salir públicamente en la plataforma Moodle, que en aquella época era la que utilizaba el CLAE. Tuve que manejarme con el asesoramiento también intrafamiliar, porque para mí era muy complejo, de alguna manera enfrentarme a situaciones que todavía no había aprovechado. Pero bueno, salió bien, y de alguna manera después esto se pasó para
para la plataforma Zoom y ya se encarrilaron los cursos, como Agustín supo decir. Así que bueno, lo que queda para adelante creo que es todo promisorio, es todo bueno, es todo valioso. Digo, obviamente que eso depende de la interacción de cada uno de nosotros. Es decir, si todos tomamos esto no solo con responsabilidad, que es algo muy importante, pero también hay que tomarlo con una dosis de amor. Yo creo que eso es tan importante como lo otro. Si conciliamos la responsabilidad con el amor, en las cosas que hacemos, seguro van a salir bien. No quiero decir más nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Si supieras cuántos familiares conocí yo ahora en la pandemia desde casa, cuántos hijos y hermanos que ayudaron. Seguimos entonces le damos la palabra al doctor Jaime Zapolinsky, que también es profesor fundador de la facultad, y a él le encanta que digamos que dio la primera clase el primer día, y es cierto. Así que Jaime, la palabra es tuya. Queridos amigos, Volver, ese tango inolvidable de Carlos Gardel y Alfredo Lepera, contiene aquella conocida estrofa que dice: sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada. Y bueno, 10 años serían la mitad de nada. Sin embargo, si tomamos como medida el promedio de vida de los seres humanos, una década pasa a ser un tramo que adquiere respetabilidad. Es cierto que las cosas de cierta antigüedad se disputan la conducción de vetustas, como lo son la mayoría de las veces, o de venerables, como resultan ser algunas otras. En torno a las instituciones, por lo general, resistir el paso del tiempo se aprecia como una nota de distinción. Recuerdo la llamada que recibí de nuestro primer decano, el doctor Alejandro Aval, cuando la facultad era aún un proyecto en ciernes, para ofrecerme la cátedra de Derecho Constitucional, materia que ejercíamos en calidad de profesor agregado en la Universidad de la República. Ante todo me sentí muy honrado. El Centro Latinoamericano de Economía Humana, el CLAE, era una institución prestigiosa, y su trayectoria, así como la posibilidad de integrar el elenco de docentes que se manejaba para la nueva etapa, me significaba un halago. Mi respuesta fue con todo negativa, por las complicaciones que suponía el traslado semanal desde Montevideo. No podía contar entonces, y tampoco consigo hacerlo ahora, con días que superen las 24 horas. Pero debo confesar que me dejé convencer muy fácilmente. Te lo pido especialmente, me dijo el decano. Tenemos pendiente la habilitación por parte de las autoridades y tenemos que exhibir un elenco indiscutible, fueron aproximadamente sus palabras. Yo no sé si pesó más el ánimo solidario y las ganas de contribuir al proyecto o la caricia a mi vanidad, pero entonces dije que sí. Concretada la inauguración, resultó que mi asignatura fue ubicada en el primer año de la carrera los días lunes. No podía dejar de decirlo. De modo que la clase inaugural de quienes accedían al primer año, la generación fundadora, estuvo a mi cargo, y tenemos actualmente en el foro algunos colegas que lograron superar el trance de tolerarme. Bien por ellos. Cumplida la primera década, lamentablemente, algunos de aquellos que ya no nos acompañan. Un día, por ejemplo, se interrumpieron por designio del destino las conversaciones que manteníamos lunes a lunes con mi recordado amigo, el doctor Carlos Labor, que tenía a su cargo el curso de Derecho Administrativo. Parte de su biblioteca personal ha enriquecido la biblioteca de esta facultad, merced a la generosidad de su viuda, la profesora Serrana Vilaró, que consideró que ese era el destino adecuado en función del afecto que la facultad le había generado a su propietario original. Es que la facultad, y posiblemente se trate de una característica que alcanza a la comunidad de los centros de estudio, concita algo más que una adhesión académica, genera afecto. El proyecto consistía, desde la óptica de sus primeros sustentadores, en establecer un centro de irradiación en el sureste de la República, de conocimiento jurídico,
y algo más aún. Un faro que impartiera cultura, que divulgara valores, una trinchera, en fin, para la sustentación del Estado de Derecho. Por supuesto que no pretendíamos ni la exclusividad ni el monopolio, pero sí un espacio de contribución que tiene que ver con la conformación de una idiosincrasia nacional cuyos mejores aspectos merecen ser construidos y sustentados. A nuestros noveles egresados, que es una apuesta en pos de la esencia de la civilización. Nuestra actuación estará orientada por la sustentación del Estado de Derecho, por los valores de justicia, libertad, igualdad, buena fe y desempeño ético de la profesión. Seremos guardianes de tales valores, de la plena vigencia del orden jurídico y del efectivo ejercicio de los derechos por todas las personas, sin discriminación de especie alguna. Pretendía decir algo sobre el futuro, y ello pasa por auspiciarlo venturoso. Hay una tarea a cumplir y seguramente la facultad acometerá el desafío como corresponde, continuando con la línea que se ha trazado. Mirando hacia adelante, tomo prestada una reflexión de Augusto Pérez Lindo, en un artículo que tituló Fundamento de la Universidad en una era sin fundamentos. Y dice: en la era de las organizaciones inteligentes, de la economía sustentada por la ciencia y la técnica, de la explosión de informaciones, de las mutaciones, de la globalización y de los cambios de paradigmas, el éxito de las universidades no depende tanto de sus estructuras o de sus recursos como de la gestión del conocimiento. Desde este punto de vista, se puede decir que el futuro de la universidad depende de su capacidad para convertirse en una organización inteligente. Y esto constituye un desafío insostenible para las organizaciones universitarias donde los actores no llegan a pensar estratégicamente, o sea, donde predomina la inercia corporativista, el sectarismo político o la atomización institucional. John Locke sostuvo que puede afirmarse que todos los hombres con que tropezamos, 9 partes de 10 son lo que son, buenos o malos, útiles o inútiles, por la educación que han recibido. Partiendo de esta premisa y reconociéndole la porción de veracidad que le puede corresponder, esta actividad institucional cuyo surgimiento tuvimos el privilegio de presenciar hace 10 años, tiene una fecunda y trascendental misión por delante. Espero celebrar también los 20 años, los 30, los 40. Me excuso para los 50 porque posiblemente para ese entonces esté un poco viejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por tus palabras. Siempre es un gusto escucharte. Seguimos entonces en orden de la palabra con el señor rector, el doctor Andrés Lalani. El micrófono es tuyo, Andrés. Bueno, qué gusto estar con ustedes. En primer lugar, una felicitación muy grande, 10 años de éxitos. Yo quería decirles que la Facultad de Derecho de CLAE siempre me sorprende, porque saca fuerza no sabemos de dónde y logra resultados realmente remarcables, ¿verdad? Eso habla muy bien, obviamente, de todos ustedes, que son los actores, y como ustedes lo señalaron, también de todo el personal en general. Y bueno, la realidad es que las instituciones son lo que son las personas. No seríamos una buena institución si no fuera porque estamos constituidos por personas con valores y con compromiso. Y el compromiso de CLAE, y esto también para Miriam, tiene mucho que ver con lo territorial, ¿verdad? Vuelvo un poquito para atrás, para la fundación. Ustedes saben que el CLAE obviamente se fundó con un objetivo latinoamericano, por eso lleva ese nombre. Y las primeras directivas eran personas de distintos países de Sudamérica. Después no se pudo sostener eso y se convirtió en una institución uruguaya, pero como se dijo, una institución muy conocida de todas maneras en la región
Y yo que estoy en la red internacional de economía humana, ¿verdad? Y tengo relación con otros continentes, por ese lado, también les diría que en el mundo, cuando se habla de esta herencia de Lebret, a la que hacía referencia Alejandro, el CLAE sigue siendo un faro, ¿verdad? Pero a mí me emociona mucho las menciones de ustedes y que eso esté hoy tan vivo en la Facultad de Derecho. En el territorio está un poco una de las características de la economía humana. La economía humana es una economía enraizada en territorio, ¿verdad? No sé si todos saben que desde hace más de 30 años tenemos una sede en el noreste del país, llamamos la sede noreste del CLAE, en la ciudad de Tacuarembó, que ha trabajado mucho en temas rurales y de relación rural-urbana en esa zona, de Cerro Largo hasta Artigas fundamentalmente. En otros lugares cercanos también, pero sobre todo en esa zona. Ahí no tenemos docencia universitaria, porque las exigencias del Ministerio de Educación son muy altas y no podemos tener una sede con todas las características de docencia universitaria. Pero recientemente, hacemos actividades de proyectos en el territorio. Y tenemos un acuerdo desde hace unos meses, un año más o menos, con una institución terciaria, por lo cual hoy, si ustedes van a Salto, Paysandú, Colonia, van a encontrar algunas instituciones que tienen también el sello CLAE y que hacen formación terciaria, no universitaria. Esa es la vocación del CLAE, es obviamente, si era Latinoamérica, es todo el país, obviamente también, ¿verdad? Y con honor es Maldonado, porque Maldonado nos abrió las puertas a la Facultad de Medicina primero, con mucho apoyo, y nosotros devolvimos también eso, fuimos fundadores del clúster Ciudad Universitaria de Punta del Este, lo hemos apoyado siempre, y estamos muy, muy orgullosos de tener esta sede en la zona este del país, que irradia, digamos, no solo en el departamento, formando capital humano tan necesario en el interior, trabajando para la sostenibilidad, y en eso la Facultad de Derecho ha sido ejemplar en procurarse la sostenibilidad con crecimiento, con calidad, y con compromiso de todas sus partes. Y quiero felicitarlos por el consejo académico asesor que tienen, que es una maravilla, digamos, lo que ha logrado en cuanto a entender, ya lo dijo Agustín, lo dijo Miri, creo que todos están en eso conteste, que es una forma de darle una fortaleza a la facultad que realmente necesita, ¿verdad? Esto también se ha dado en las otras facultades, pero de Derecho ha sido particularmente activo y muy remarcable. Así que, bueno, desearles lo mejor. También espero estar en los próximos aniversarios. Y creo, y les digo sinceramente, que en mi opinión, lo que este equipo de la Facultad de Derecho se proponga, lo va a lograr. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, muy amable por tus palabras. Pasamos ahora al doctor Carlos de Cores, nuestro vicerrector académico. Carlos. Bueno. Sí, buenas tardes para todos. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Yo voy a ser muy breve porque no quiero quitar el tiempo al señor decano que, digamos, nos tiene que de alguna manera culminar este acto. Pero yo quisiera que de alguna manera mis palabras fueran una continuación de lo que dijo Andrés recién, a quien le tengo que agradecer mucho porque
él me invitó a integrar la vicerrectoría académica de esta institución, cargo que vengo desempeñando desde hace 6 meses ya, 6 meses que han pasado como una flecha, parece que hubiera sido ayer verdaderamente, 6 meses también signados por una situación muy especial. Realmente, digamos, no tuve oportunidad prácticamente de reunirme en forma presencial con nadie, y sin embargo han sido 6 meses muy fructíferos, los que, bueno, como decía afortunadamente Agustín, hemos logrado superar la situación, la dificultad que produjo la pandemia y mantener en alto, digamos, la bandera de la excelencia académica de la universidad. Simplemente una reflexión en la línea de lo que, justamente de lo que decía Andrés. Hay toda una historia que de alguna manera surge de todo lo que han dicho los protagonistas de esta década de la Facultad de Derecho, de la que la universidad está muy orgullosa, pero leyendo distintas cosas en estos últimos días, tuve oportunidad de encontrarme con una idea que me parece interesante para digamos, sintetizar mi pensamiento en estos minutos, que es una expresión en latín que es genius loci, o el genio del lugar, ¿verdad? El genius loci es el espíritu que habita en determinado lugar. Y yo lo quiero decir de 2 lugares, digamos, un lugar geográfico que es justamente Maldonado, es el este del país, es Punta del Este, y otro lugar que es la Facultad de Derecho del CLAE, ¿verdad? Que es del CLAE, pero es de Maldonado, ¿sí? O es del este del país, ¿no? Y es lo mismo, porque el CLAE tiene, como decía Andrés recién, esa predilección por el territorio, por lo local, por lo concreto. Como decía también Miriam, ¿no? El hombre visto en su desarrollo integral de la persona y la persona en su situación, ¿no? Entonces, ahí es donde hay una potencialidad brutal y ya tomando toda la riqueza de la tradición de estos 10 años, más todos los 60 años del pensamiento del CLAE, proyectarlo hacia el futuro, ¿verdad? Y en ese futuro ver el genius loci de la Facultad de Derecho en una situación de una localidad que es Maldonado, pero al mismo tiempo en una proyección internacional, ¿verdad? Es decir, en este momento creo que tal vez más que nunca, en realidad Punta del Este tiene esa especie de magia, o Maldonado, ¿no? Esa especie de magia de ser algo muy local, algo del interior del país, pero algo con una proyección internacional muy importante. Bueno, ahí hay un desafío que lo tiene que llevar adelante protagónicamente la Facultad de Derecho del CLAE de Punta del Este, junto con Medicina y junto con otros emprendimientos que, si Dios quiere, vamos a llevar adelante, pero que tiene que ser mirando hacia desafíos tal vez regionales o internacionales. Y eso es una cosa que es posible y que espero que podamos en los próximos años, junto con todos ustedes, llevar adelante. Así que solamente, digamos, terminar esta brevísima exposición con un gran saludo, agradecimiento a Alejandro Aval, a todos los profesores, a Mario Garmendia, que es el decano actual, a todos los profesores que han acompañado esta iniciativa, por posibilitar este bastión de las ideas de la institución,
y que van a tener seguramente una proyección muy interesante para el futuro. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Y bueno, para cerrar el panel de hoy, le damos la palabra al decano, el doctor Mario Garmendia. Decano. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo. En realidad tendría que decir que tengo que empezar y voy a tener que terminar también agradeciendo. Quiero agradecerles a todos ustedes por participar de este panel con el que estamos dando apertura a este ciclo de conferencias. Quiero también agradecerles a todos los que sin estar participando del panel lo están presenciando. Agradecerles también por estas tan lindas expresiones que cada uno desde su perspectiva, desde su ángulo, han aportado a este, diríamos, evento tan especial que estamos desarrollando en estas condiciones tan particulares. Nos ha tocado celebrar este 10º aniversario, nos está tocando celebrar este 10º aniversario en circunstancias, como adelantaba Gabriela, que no nos imaginábamos que íbamos a tener que enfrentar. Así que entonces, muchas gracias. Quiero decir que Luis Meliante, evocando su segundo apellido, hacía referencia a su origen vasco. Quiero destacar que no es necesario que Gabriela haga referencia a su segundo apellido, es notoria su origen, y además no es solamente notorio su origen, sino que varias veces le tuve que pedir que también ella dijera unas palabras en este evento, pero se salió con la suya y no dio el brazo a torcer como corresponde, y no va a hablar. Simplemente se ha limitado a presentarnos a cada uno de nosotros, pero sí hay que agradecer a alguien, muy especialmente hay que agradecerle a Gabriela Iparraguerre, que, como nos consta a todos, es un puntal de la Facultad de Derecho. La facultad, diríamos que quedó instalada, aunque quizás no nos dimos demasiado cuenta, porque fue un acontecimiento muy, muy cotidiano, quedó instalada en diciembre del 2010. Gabriela tiene clara la fecha y siempre la reivindica, el 4 de diciembre del 2010. El 1 de diciembre entonces del 2010, dice ella, la facultad se quedó instalada. Ese día hicimos una especie de conferencia de prensa con Alejandro Aval, vinieron algunos medios a hacer la cobertura, y al año siguiente, en marzo del 2011, Jaime Zapolinsky, diríamos que dio apertura a los salones de la facultad, recibiendo a la primera generación. Este año recibimos en estas condiciones, también tan especiales, a la 10ª generación, y por esa razón estamos ahora celebrando el 10º aniversario. Y como ya ha quedado dicho por todos, la Facultad de Derecho de la Universidad, de la hoy Universidad CLAE, fue el resultado de un compromiso y de un trabajo muy importante. Y yo quisiera decir, y creo que esto hay que destacarlo, que la Facultad de Derecho es hija del compromiso social del CLAE. Por todo lo que ya explicó Romeo, por lo que también aludió Alejandro Aval, ese inicio, ese comienzo, es una verdadera proeza. Mirado en la retrospectiva que nos están dando los años, nos damos cuenta de eso. Las circunstancias, como se ha dicho, reclamaron que se hiciera de esa manera, porque el proyecto de vida de muchas personas se había visto abruptamente comprometido, y era necesario generar una salida, ofrecer un camino que les permitiera a esas personas culminar diríamos, la opción vocacional
que habían escogido. Tenemos aquí presentes ejemplos, testimonios reales. La presentación justamente de Miriam es un ejemplo de esa circunstancia a la que estábamos aludiendo. Hubo que generar en un solo acto. En algún momento dijimos que el nacimiento de la Facultad de Derecho fue el resultado de un Big Bang. Se puso en movimiento un sistema que comenzó a funcionar en un solo acto, y las piezas se fueron acomodando a veces un poco sobre la marcha. Y verdaderamente es difícil describir todos los detalles que hubo que prever, que contemplar, que resolver. Imposible enumerar las infinitas dificultades, los desafíos que aquella tarea trajo aparejada. Pero se pudo hacer y se hizo. Y naturalmente, otra vez, destacar la figura de Alejandro Aval, que lideró ese proceso, pero que no solo lo lideró dando directivas, sino que se arremangó y, como él explicaba, trabajó en el detalle de todos y cada uno de los componentes que fue necesario reunir, generar, para poder poner en marcha, poner en funcionamiento, poner en acción aquella idea de la Facultad de Derecho. ¿Cuál es el impulso que nos ha, diríamos, que nos ha servido como motor en toda estos primeros 10 años? Yo creo que lo podemos resumir en la idea de intentar, de tratar de hacer de nuestra facultad algo cada día un poco mejor. Y creo que esa es un poco la síntesis de lo que pretendemos hacer. Y esto significa, antes que nada, privilegiar la calidad, ser serios, ser responsables en lo que ofrecemos y también en lo que exigimos. Esto creo que lo sabemos, y lo saben nuestros profesores, lo sabemos en el decanato, y también lo saben nuestros estudiantes. Lo saben los funcionarios no docentes también. También sabemos que el camino de la calidad, de la responsabilidad, de la seriedad, no siempre es el más fácil, no siempre es el más rápido, pero es el único camino posible, es el único camino que hay en el quehacer universitario. Y lo hemos venido cumpliendo con ese designio, con ese lineamiento, con esa idea fundamental. Y bueno, en esa historia, de alguna manera hemos venido cumpliendo con esas metas, con esos objetivos que tenemos. Por supuesto, desarrollar con continuidad las carreras de grado, que es una cuestión que, como destacaba Agustín Arteta, adquiere este año una relevancia muy especial, muy significativa. Nos puso a prueba lo que sucedió este año. Conseguimos con mucha ductilidad, de manera muy rápida, adaptarnos a algo muy difícil de prever, como lo que sucedió en marzo de este año. Hoy, en estos 10 años, ya tenemos más de un centenar de egresados, entre abogados y escribanos, y en esta vida, en este proceso, hemos intentado año tras año mejorar algo. Por ejemplo, introduciendo el conocido proyecto de transversalización de la escritura, formar a los estudiantes en el arte de la expresión. Hemos introducido pequeñas pero significativas reformas, por ejemplo, al reglamento de cursos y exámenes. Hemos jerarquizado la formación en derechos humanos, hicimos un convenio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incorporamos la materia de derechos humanos en el primer año y agregamos una materia, la protección no jurisdiccional de los derechos humanos, en tercer año. Reformamos, como también alguno de ustedes mencionaba, el reglamento de memorias de grado. Introdujimos en ese reglamento la idea de la sustentación oral como acto que le pone fin, que culmina
la presentación de la memoria de grado, y creo que con eso hemos justamente introducido un elemento extremadamente interesante. Hemos fortalecido también el rol de los tutores. Quiero destacar muy especialmente el apoyo que siempre nos brinda Julián Zuquilvide y Graciela López en esa tarea. Quiero destacarlo muy especialmente. Hemos también desarrollado y ampliado los cursos dirigidos a los graduados. También se ha hecho referencia por muchos de ustedes a la cuestión de la elección, la instalación, y sobre todo, y creo que es lo más importante, el funcionamiento real del Consejo Académico Asesor, que sesiona una vez por mes siempre, y que no es simplemente un espacio, diríamos, teórico, sino que, como fue destacado por Agustín Arteta, efectivamente es un lugar en el que encontramos un ámbito para intercambiar ideas, para discutir, para avanzar. Destaco, por ejemplo, el año pasado, cuando en ese ámbito generamos justamente la promesa, por iniciativa también de los egresados, y con el aporte fundamental de Jaime Zapolinski, que terminó de darle la redacción definitiva diríamos, al juramento, promesa que hacen nuestros egresados al finalizar su carrera, que es, podremos decir, simplemente un discurso, pero que tiene un contenido que además tratamos que los propios estudiantes comprendan. No simplemente lo pusimos, digamos, lo enunciamos, sino que realizamos una tarea de tratar de explicar el contenido, tratar de explicar el sentido que tiene esa promesa con la que nuestros egresados culminan su carrera. Hemos tratado entonces de consolidar, diría, un espacio universitario que se conforma, que se crea precisamente con la participación, con la coparticipación de todos los actores del quehacer universitario. Ser cada vez mejores, decía, es un poco la síntesis de nuestro proyecto. También significa integrar a la facultad con su entorno. Continuamos realizando decenas de actividades académicas de excelente nivel, que ofrecemos en forma libre al público. Este ciclo que estamos iniciando justamente es un ejemplo de esto a lo que me estoy refiriendo. Hemos conseguido celebrar y renovar convenios con la Intendencia de Maldonado. Hemos consolidado las actividades de contacto, diríamos, con la realidad social, el consultorio jurídico, el asesoramiento itinerante. Integrar a la facultad también significa tender lazos y articular relaciones e intercambios con todo el sistema universitario nacional. La enseñanza del derecho es un tema que trasciende la individualidad de cada centro educativo, porque se sitúa en un plano superior que involucra, diríamos, aspectos de carácter y de compromiso nacional, y creo que desde nuestra facultad también conseguimos articular un relacionamiento extremadamente enriquecedor con las demás facultades de Derecho de las demás universidades que existen en el país. Y eso creo que también es una cuestión que tenemos que destacar. La Facultad de Derecho de la Universidad CLAE, que es la más joven, es la última que se suma a ese sistema de facultades de Derecho que hoy se integran como parte de la formación de los abogados y de los escribanos en nuestro país. Es la más joven, pero es una facultad reconocida y respetada en el ámbito universitario nacional. De modo que ese también es un aspecto que vale la pena resaltar. Y yo diría que quizás lo que nos está faltando, y que ya está en marcha una actividad y un grupo de trabajo que está trabajando, está teniendo justamente actividades intensas en ese sentido, es quizás formular en clave jurídica el concepto de la economía humana. Enunciar en términos teóricos eso.
Otra vez menciono a Julián Zuquilvide, también está aquí Luis Meliante, Carlos de Cores, sé que está sumándose a ese emprendimiento. Sí, es cierto, quizás nos está faltando la elaboración doctrinaria, la proyección jurídica de ese concepto. Pero lo que no nos está faltando es la proyección en acción de ese concepto. La Facultad de Derecho es, creo, en la acción, en su acción, un ejemplo, como se ha también destacado por varios de los que me precedieron en el uso de la palabra, un ejemplo de vertiente o de expresión humanista de la forma en que construimos ese espacio universitario. Entonces, discurso y acción. Acción, realidad. La Facultad de Derecho, entonces, construida en base a la calidad, a la constancia, al trabajo, a la responsabilidad, al compromiso de los profesores, al compromiso de los estudiantes, al compromiso de los funcionarios no docentes, basada en esa idea esencial, indispensable, de la visión humanista, de la empatía, de la consideración del otro, del presentarse cercano a los problemas y dispuesto a resolverlos. Y sobre todo también, y con esto quiero finalizar, la idea de haber construido una facultad en la que la libertad de pensamiento es una idea basal, una idea también esencial, fundamental, en un clima de cordialidad, en un clima de tolerancia, en un clima de aceptación. Cuando asumí como decano, evoqué una idea de San Francisco de Asís que decía: empieza haciendo lo necesario, continúa haciendo lo posible, y cuando imperceptiblemente te darás cuenta que vas haciendo lo que no parecía posible o lo que es imposible. Y creo que de alguna manera esa idea, esa forma de encarar la actividad, de ir cumpliendo etapas, de dar pasos cortos pero seguros, confiados, es lo que sustenta estos 10 años. Así que, entonces, con estas palabras, con esta actividad, estamos dándole apertura a este ciclo, que como dije es este ciclo de conferencias, que como dije es ejemplo real de ese compromiso de los docentes. 27 conferencias, y en realidad algunas de esas conferencias, algunos de estos días van a hablar 3 o 4 docentes, de modo que tendríamos que multiplicar esto por la cantidad de expositores de primerísimo nivel que vamos a tener. Esto es una expresión de la fuerza, del compromiso, del potencial que tiene esta Facultad de Derecho, donde realmente hacemos las cosas con vocación, con ganas y con el compromiso de todos. Bueno, y dije que iba a comenzar mis palabras agradeciendo, y también tengo que terminarlas agradeciéndoles a todos, y realmente el compromiso de redoblar el esfuerzo para que la facultad continúe desarrollándose sobre estas mismas bases en las que creemos estamos construyendo cimientos sobre los que el edificio va a poder elevarse en categoría y tener las bases sólidas sobre las que realmente se tiene que sustentar. Muchas gracias a todos. Bueno, simplemente abrir el micrófono para agradecerles a todos y desearles una muy buena noche, y a los que están de espectadores también agradecerles la participación que tuvieron durante toda la conferencia. Buenas noches a todos y muchas gracias. Muchas gracias.
Mucha suerte. Muchas gracias, nos vemos. Adiós, adiós. Buenas noches para todos. Gracias. Gracias.